En este vídeo me voy a pasar del fútbol real al fútbol virtual, si me lo permitís, para hablar de Pro Evolution Soccer y FIFA, y más concretamente para hablar de la evolución de las ventas de los dos videojuegos, de cómo Pro Evolution, después de haber alcanzado una situación de esplendor, allá por el verano de 2008, si estas cifras que tengo aquí no fallan, y cómo ha llegado pues de 2008 a 2020 a un descenso brutal y un ascenso de FIFA igual de brutal, ¿no? O sea, una paliza descomunal de FIFA a Pro Evolution en este sentido, en el sentido de las ventas. Y es una paliza descomunal, que precisamente quiero empezar por ahí, es una paliza descomunal donde no tengo las cifras, las últimas, ¿no? O sea, no tengo las últimas cifras, pero creo que FIFA anda más o menos sobre los 20 millones de copias vendidas por edición, es decir, cada FIFA que sale, el 19, el 20, el 18, pues andan más o menos en 20 millones de copias, mientras que Pro Evolution, para llegar a 2 millones, está teniendo muchísimos problemas, ¿no? Incluso creo que no suele llegar a los 2 millones. Corregidme, por supuesto, en la caja de comentarios si me equivoco. Tampoco es algo que sea excesivamente relevante si venden 1,7, 1,5 o 2,1. Pero está ahí, entre 1,5 y 2 millones en cada edición que sacan, ¿no? Es una paliza descomunal que, como digo, no se puede explicar de ninguna manera teniendo en cuenta un análisis basado exclusivamente en la jugabilidad y en lo que transmiten los videojuegos de fútbol. Es decir, si uno coge con un amigo y se pone a jugar un 1 contra 1 en Pro Evolution o en FIFA, bueno, evidentemente para gustos colores, por supuesto, pero yo creo que la mayor parte de aquellos jugadores que nos encanta la simulación vamos a optar mucho más por Pro Evolution que por FIFA. Yo, desde luego, ya lo comenté aquí cuando inicié este canal en su día, hablando de Pro Evolution y FIFA, allá por abril de 2016, pues desde el Pro Evolution 2016 considero que Konami, los que crean este juego, los desarrolladores del juego, han conseguido una jugabilidad muy parecida o del mismo nivel que tenía Pro Evolution en sus mejores tiempos. Una mezcla de simulación, dinamismo, desarrollo de los partidos muy realista y al mismo tiempo unas físicas cada vez mejores, más trabajadas y una sensación de partido, sobre todo una sensación tanto del transcurso y desarrollo de partido mucho más realista, como la iluminación, o sea, todo en sí a mí me parece bastante más realista Pro Evolution que... Bastante no, mucho más, sinceramente, más realista Pro Evolution que FIFA. Entonces, si es así, y no solo me lo parece a mí, sino a mucha gente más, incluso gente que tiene el FIFA y no tiene el Pro Evolution, pero sí que ha jugado al Pro Evolution y te lo reconoce, ¿cómo es posible que FIFA esté metiendo esta paliza a Pro Evolution? Pues bueno, yo creo que para encontrar la solución a esta respuesta, que yo creo que también los encargados de marketing de Konami y la gente encargada del producto Pro Evolution deberían estar haciendo estas reflexiones, pues creo que para ello se tienen que ir hasta el primer FIFA de Mega Drive. ¿Por qué hasta el primer FIFA de Mega Drive? Bueno, yo precisamente ya había jugado, creo que el primer videojuego de fútbol que jugué fue en la Master System, el Super Kickoff. Que bueno, lo comparo hoy con los videojuegos de fútbol que hay, bueno, pero buenas tardes de risas y diversión que nos dio, ¿no? El Super Kickoff de Master System dentro de las limitaciones técnicas de aquellas videoconsolas. El FIFA de, no sé si se llamaba FIFA 94 o el FIFA secas en Mega Drive, el primer FIFA que hubo, yo creo que nos dejó a la inmensa mayoría con la boca abierta. Es decir, una auténtica pasada para ser unas máquinas de 16 bits. Era la primera vez que veíamos un estilo gráfico tan espectacular y, por supuesto, creo que ahí se hizo un gran nombre Electronic Arts con el fútbol. Electronic Arts, no solo con el fútbol, evidentemente, no está en esta industria solo con el FIFA, pero sí que FIFA ahí, concretamente, yo creo que entró fortísimo y ganó mucho público, ¿no? Por eso digo que creo que ahí es el momento en el que tiene que ir Konami. Konami luego salió rápidamente con el International Superstar Soccer, que era como se llamaba antes, también lo había en Mega Drive, lo había en Super Nintendo, pero salió más tarde. Y ya era un juego muy bueno también, muy bueno, muy llamativo. En aquella época en la Mega Drive también estaba otro videojuego de fútbol muy interesante, pero más tirando al nivel gráfico del Super Kickoff, se llamaba el Sensible Soccer, que también tuvo mucho éxito, pero ya digo, FIFA y el International Superstar Soccer de Konami
pues dieron un salto en calidad a nivel gráfico muy importante para lo que era la generación. Bueno, en la siguiente generación, que fue la de Saturn, PlayStation, etc., yo aposté por Sega y puedo decir que el mejor videojuego de fútbol de la generación lo teníamos nosotros. O sea, lo teníamos en Sega, que era el Worldwide Soccer, pero vamos, con amplia diferencia tanto sobre el International Superstar Soccer como sobre el FIFA que había en PlayStation. Digo más, el FIFA de PlayStation me parecía muy vulgar. Muy vulgar. Yo lo probaba y, en fin, a veces podía defenderlo para atacar al Worldwide Soccer, pero realmente era claramente mejor. Aún así, FIFA siguió funcionando muy bien, la Saturn de Sega no consiguió triunfar, en fin, me salto ya esta generación a la siguiente, a la de PlayStation 2. En esta generación de PlayStation 2 se llega con un FIFA superior en ventas y en nombre, en prestigio, que esto es muy importante, porque al tener superior nombre, superior prestigio, mucha gente acaba comprándolo por nombre, es decir, me gustan los videojuegos de fútbol, yo quiero tener un videojuego de fútbol y yo no me voy a ir a tal, me compro este porque es el que más me suena o el que tal. Entonces mucha gente se lo compra ya por eso, ¿no? Konami se estaba haciendo un nombre con International Superstar Soccer. Se hizo, para mí, uno de los mejores videojuegos que hizo fue el International Superstar Soccer Deluxe de la Nintendo 64, que era una pasada, pero una pasada de gráficos y de videojuego. Y en la nueva generación de PlayStation 2 y luego salió la Xbox, pues ya, que salió bastante más tarde, por cierto, ya entró el Pro Evolution, que para mí arrasó, es decir, le recuperó la distancia, consiguió ponerse al nivel y empezó a subir en ventas hasta llegar a esos 8 o 9 millones prácticamente de copias vendidas. ¿Por qué llegó hasta ahí? Pues porque en aquel momento, a pesar de que no tenía licencia, esto derrumba totalmente los mitos estos de no, pero es que lo que le falta al PES es que no tiene licencias, es que no tiene los nombres reales. No tenía ni los nombres reales, teníamos que editarlos nosotros en el editor que había, teníamos que poner los nombres, sí que venían los jugadores que se parecían así dentro de la limitación gráfica de la época, pero teníamos que ponerle nosotros los nombres y no nos importaba demasiado. Sabíamos más o menos lo que era y disfrutábamos de la calidad del videojuego, el ritmo que tenían los partidos, las posibilidades que daba la jugabilidad de ese videojuego. Claramente era muy superior, o sea, cualquiera que jugara a FIFA. Sin embargo, FIFA seguía vendiendo, para mí, claramente por el nombre y la fidelidad de esos consumidores de FIFA. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque FIFA tiene un parque de venta de videojuegos que es debido a la fidelidad de estos jugadores con FIFA. Que es un poco como la gente que compra siempre la Play porque es la Play. Pues esto es un poco lo mismo, compro el FIFA porque es el FIFA. Sin embargo, aún así queda demostrado que cuando Konami hizo las cosas bien, que cuando Konami ofreció un producto de calidad para la época, pues consiguió estar a nivel. ¿Qué pasa? Que para mí Konami no supo adaptarse, ni ha sabido adaptarse en estos 12 años siguientes, desde 2008, que es cuando llega ese máximo de ventas, a las nuevas generaciones. De hecho, lo comenté en su día, aquí era una de las cosas que más comentaba. Yo dejé directamente el Pro Evolution, lo dejé, o sea, llámenme traidor, lo que quieran, pero es que aquí no hay traición, aquí estos son productos, de hecho es un error verlo así, como no, yo soy fiel, no, perdona. Si tú te dedicas a apoyar malos trabajos de las empresas, al final lo que hacen las empresas es seguir haciendo productos malos. Entonces, evidentemente, cuando siguen con una propuesta y política basada en, yo te ofrezco aquí esto, tú sigue comprándolo, como eres un, no sé, voy a decir una palabra un poco más respetuosa, como eres un títere que no tienes personalidad y me compras por ser esto, pues no, yo en cuanto recuerdo haber pillado la Xbox 360 con mucha ilusión y muchas ganas de que trajeran un videojuego nuevo y le di una oportunidad sabiendo que era un port al primer Pro Evolution. Al segundo, cuando vi que era otro port, dije, no, se acabó. Se acabó. O sea, tú lo que no puedes es seguir con el mismo motor gráfico 2 años seguidos, no cambiar nada, y más cuando ves que FIFA hizo un trabajo en el cambio del motor gráfico brutal, brutal. En la primera edición de FIFA en Xbox 360 creo que fue el FIFA 7 puede ser, o el 2006 del Mundial, no recuerdo ahora mismo. Pero el bueno de verdad, el bueno donde decidí el cambio totalmente fue en el FIFA 2008, porque ya conseguía aunar jugabilidad con buenos gráficos. Y ahí dije, no, pues se acabó. Porque esto es un buen trabajo y evidentemente que tengo muy claro que no fui el único que tomó esa decisión. Entonces, ¿qué pasa?
que ahí ya Konami cometió un error gravísimo, que es, estás compitiendo con alguien que ya te quita ventaja, fíjate que lo estás haciendo excelente y ya te quitaba ventaja, y en vez de trabajar en mejorar, lo que hicieron fue empeorar. Entonces FIFA lo que hizo fue aumentar todavía más su hegemonía, y Pro Evolution ir perdiendo progresivamente esa hegemonía por no atreverse a hacer el cambio, por no tener preparado el motor gráfico, o por no invertir en el juego, o por las razones que fuera. Bien. Luego, después de este descenso, claro, ya cuando quisieron solucionarlo fue muy tarde, cambiaron el motor gráfico. Al cambiar el motor gráfico, la jugabilidad la empeoraron. Yo no tengo ni idea de lo que hicieron, pero era un caos total, o sea, un desastre absoluto que para mí no se solucionó hasta el Pro Evolution 2016, que para mí es el primero grande de buen... Digamos que volvió a la grandeza en ese sentido Konami en cuanto a conseguir una jugabilidad mejor, claramente mejor que la de FIFA, y por mejor digo más simulador, mejor ritmo, mejores físicas, una sensación mayor de realismo en el juego, que está para mí todo totalmente vinculado a la jugabilidad y al aspecto, las físicas, ¿no? y el aspecto visual. Y luego, pues eso, como digo, el propio aspecto visual, un aspecto visual moderno al nivel de la época, no haciendo ports ni haciendo chapuzas. ¿Qué pasó y por qué esa mejora, esa recuperación no le ha servido a Pro Evolution para recuperar terrenos y tan bien lo ha hecho, como yo digo? Pues ha pasado que te has quedado totalmente desfasado. Ha pasado que hace ya muchos años antes de eso, muchos años antes del 2015, que es cuando sale el PES 2016, FIFA empezó a triunfar con el Ultimate Team. Que el Ultimate Team lo que es puro marketing. Han hecho un trabajo, y esto no es una crítica a Electronic Arts, esto es, hasta diría, a pesar de que me molesta, porque no me gusta que vayan por ahí los videojuegos de fútbol, pero a pesar de eso, lo ha hecho muy bien, desde el punto de vista de pretender fidelizar clientes y mejorar ventas. Con el Ultimate Team han conseguido convencer a muchísimos jugadores, muchísimos, y le están ofreciendo un modo de juego diferencial que no tenía Pro Evolution, algo que no tenía Pro Evolution para nada. Luego sí que es cierto que en la edición, no sé si fue precisamente la 2016, la primera en la que entra el My Club, que es una especie de imitación del Ultimate Team, con lo cual estás cometiendo un error gravísimo. Es un error gravísimo porque estás ofreciendo un modo de juego que es el de ellos, todo el mundo sabe que es una imitación barata del Ultimate Team y que vas por detrás de ellos, ¿no? Es en plan, bueno, mañana FIFA triunfa con esto, pues yo lo voy a imitar. Al consumidor le molesta mucho que se imite de forma tan descarada esto. Le molesta mucho. Pro Evolution debería ofrecer, aparte de, por supuesto, trabajar en tener el mejor producto, como tiene, para mí lo tiene, el mejor producto a nivel jugable, a nivel visual, ofrecer algo diferencial. Y diferencial es, por ejemplo, los servidores online. Tío, siguen yendo muy mal en los dos. En los dos, tanto en FIFA como en Pro Evolution siguen yendo muy mal. La jugabilidad que hay online da vergüenza. Da vergüenza. No, es que no hay ningún tipo de justicia online. Ya no hablo de cuestiones como el handicap y las manipulaciones que hay en los propios videojuegos a nivel online, donde todos vemos desde hace años que hay partidos donde parece que la máquina está ayudando al equipo, al rival contra el que juegas. Si hay partidos que ya llevas un 10, un 15% del partido jugado y te queda la sensación de... ¿Qué es esto? Que voy a perder ese partido, haga lo que haga, porque sí, contra un rival que sé que es peor, que sé que es peor que yo, pero lo voy a perder porque sí. Y lo acabas perdiendo. Entonces, para mí, una de las cosas que podría y debería hacer Pro Evolution sin ningún tipo de dudas es ofrecer un sistema online de las máximas garantías, trabajar para generar competiciones de la máxima calidad. Esto lo comentaba el otro día cuando hablaba de si el fútbol virtual podría llegar a superar al fútbol real en cuanto a ingresos, en cuanto a negocio. Y ya comentaba que sí, yo creo que falta muchísimo por desarrollar y organizar, que si crean torneos bien organizados, haciendo que la gente se enganche, y más hoy con una plataforma como YouTube, y pues que la gente está, o sea, ahí estamos hablando de miles de millones de usuarios que tiene YouTube, y que lo tienes aquí gratuitamente. Puedes ver torneos de gente, puedes ver campeonatos de un país, de Europa, de todo el planeta. O sea, puedes organizarlos tú, puedes crear comunidades dentro de YouTube. Konami ni se ha molestado.
Lo he comentado varias veces, lo voy a volver a repetir hoy. Que Electronic Arts, por ejemplo, al menos en cuanto a habla hispana, a DJ Mario le debe, vamos, la vida. Le debe la vida porque ha creado una supercomunidad de gente que, bueno, conecta mucho con él porque es el tipo de jugador, ¿no? que hay en FIFA y en los videojuegos de fútbol, y a la gente le gusta. Y entonces, pues muchos, claro, como pillan FIFA y están en el Ultimate Team y hacen tal. Entonces, eso ha generado mucha fidelidad en FIFA también. La existencia de una comunidad. O sea, si ya te ganaba en ventas, si aún encima se genera esto, o sea, FIFA tiene el Ultimate Team que tú no lo tenías. Tiene un modo de juego diferencial. Entras en YouTube y tienen montadas comunidades. Tú no tienes montada ninguna comunidad. No tienes un modo de juego diferente al de los demás. No estás ofreciendo nada nuevo. Estás perdido. Estás perdido porque no te adaptas a las nuevas situaciones que van generando las nuevas videoconsolas, las nuevas generaciones de videoconsolas. Y ahora en esta que viene, Konami tiene una nueva oportunidad. Yo sigo insistiendo, y sé que soy pesado, en el modo carrera, no el actual del NBA 2K, que no, de verdad, en el modo carrera del NBA 2K6, del 7, el NBA 2K8, el de la PlayStation 3, que era un modo carrera excelente, donde tú estás ahí, te van dando puntos en base a si lo haces bien o haces mal, si estás bien colocado o mal colocado en el campo, si das un pase cuando lo tienes que dar, tienes objetivos en el partido de dar tal cantidad de asistencias. Bueno, dependiendo de la demarcación en la que juegues, te pondrán unos objetivos, consigues unos puntos, esos puntos luego te sirven para evolucionar como jugador. O sea, es una auténtica maravilla ese modo de juego. Y le pueden meter este tipo de DLCs y contenidos que seguro que la gente compra también y son ingresos extra para Konami, porque me imagino que si alguien de Konami me escuchara diría, pero ¿quién se cree? ¿Se cree que sabe más que nosotros? Si nosotros metemos en MyClub es porque nos genera una buena cantidad de ingresos. La puedes generar mejor, seguro, con un modo carrera donde metes pues cositas añadidas. A ver, me tendría que echar aquí horas para hablar de ese modo carrera, ¿no? De las posibilidades que hay. Pero sigo insistiendo en que uno de los grandes atractivos de un modo carrera como ese, por ejemplo, es el precisamente hacer una carrera larga, empezar a modo canterano en un Barça, en un Madrid, con el jugador de 17 y 18 años, ponerle un nivel de dificultad obligatorio para todos los que jueguen en ese modo carrera, que se haga esa carrera hasta los 30 y pico años, etcétera, etcétera, que por ejemplo también pueden poner toma de decisiones, ¿no? De si va el jugador es más fiestas o se lo toma más en serio, etcétera, etcétera, y eso puede influir en si el jugador aguanta más años de carrera o menos, y luego, pues cuando acabe la carrera, poder contabilizar en un ranking, pues si ese jugador ha ganado balones de oro, si ha ganado Champions, si ha ganado ligas, cuántos goles ha metido, cuántas asistencias, en fin, poder comparar mundialmente las estadísticas de mi jugador con el de otros jugadores para ver quién tiene el mejor centrocampista del mundo, el mejor delantero del mundo, el mejor lateral del mundo, el mejor portero del mundo. Crear luego, ya digo, cosas, una especie de tienda donde seguramente la gente podría comprar cositas. Alguno me preguntará, ¿pero el qué? ¿El qué? A ver, seguro que puedes añadir un montón de cosas para intentar animar a la gente a que se gaste. Pues eso, para animar a la gente al micropago, O sea, en vez de con el MyClub, al micropago con esto, y estás ofreciendo con este modo de juego algo nuevo que no tiene FIFA. Salvo que FIFA te lo ofrezca y entonces estás acabado. Entonces estás acabado por completo porque ya no hay mucho más que ofrecer en un videojuego de fútbol. Luego no sé también hasta qué punto, por ejemplo, Konami puede intervenir e intentar conseguir que en las videoconsolas suceda lo que pasa en los PCs. Lo hemos visto, ¿no? En algunos canales de Pro Evolution, cómo nos muestran el Pro Evolution pues con el estadio, todos los estadios de primera división, todos los equipos licenciados, todo, o sea, tienen mods que permiten ver al Pro Evolution a un nivel espectacular, a pesar de no tener las licencias, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la ley le impide eso a Konami en la próxima PlayStation, en la próxima Xbox, pero eso estaría muy bien también. Como mínimo garantizar que, a diferencia de esta generación, que fue vergonzoso, pues garantizar que en la PlayStation 5 y en la Xbox Series X, pues garantizar que las dos puedan tener la edición de los equipos, porque en Xbox, evidentemente, si no puedes ni siquiera editar los equipos, poner un Real Madrid, un Barça, etcétera, etcétera, es lamentable.
Es que ya digo, es el descuido masivo, es decir, tío, es que por mucho que ofrezcas un producto con una jugabilidad excelente, con unos gráficos muy buenos, que divertido, o sea, por mucho que tal, o sea, si no me ofreces ni lo básico, apaga y vámonos, o le estás poniendo la alfombra para que pase Electronic Arts o no sé lo que haces. Y es bastante molesto, a mí me resulta bastante molesto porque me gustaría que efectivamente las ventas estuvieran mucho más a la par. Preferiría que fueran 9 millones para PES y 9 millones para FIFA, porque eso obligaría a los dos, especialmente a FIFA, a esforzarse más. Y digo esto porque, insisto, y sé que tengo pendiente ese vídeo del sistema defensivo del FIFA, insisto en que el FIFA progresivamente se ha hecho con lo del Ultimate Team, convirtió el videojuego en un correcalles el día que decidió precisamente cambiar el sistema defensivo, pasando a denominarlo defensa táctica, que es bueno, eso es un chiste de muy mal gusto. Pero en fin, no quiero irme hacia ese tema, sino insistir en que Konami, desde luego, tiene que hacer algo. Algo. Se comentó y habrá que ver, porque, claro, va a salir la próxima generación de videoconsolas a finales del año. Y los videojuegos de fútbol suelen salir ya en septiembre. Entonces, habrá que ver qué tipo de PES 2021 y de FIFA 21 nos traerán. Porque a lo mejor nos traen otro port más, en vez de ver un juego con un aspecto visual claramente rediseñado, claramente nuevo, que puede dar una ventaja a aquel que lo ofrezca. Por ejemplo, si el FIFA no cambia demasiado visualmente y el PES sí es capaz de ofrecer un motor gráfico nuevo ya de entrada, eso puede generar un impacto en aquella gente que siga los videojuegos de fútbol y hacer que muchos que tienen FIFA apuesten por PES al menos de entrada. Como pasó, insisto, por ejemplo, en aquella época con la Xbox 360, donde FIFA ganó mucho al cambiar rápidamente el motor gráfico y estar pues mucho antes en la nueva generación que el Pro Evolution, que se quedó ahí estancado. En fin, yo no sé cuánto tiempo más podrá aguantar Konami con el Pro Evolution con unas ventas tan bajas, no lo sé. De hecho, ya pensaba que hace tiempo podíamos quedarnos sin Pro Evolution viendo que no era capaz ni de llegar a los 2 millones de copias. Y no solo no llegar a las 2 millones de copias, es que no eres capaz, ya digo, mínimo de crear este modo carrera, de imitar a la NBA 2K, que mira que te lo está poniendo ahí, o sea, y es totalmente realizable, ¿eh? Ese modo carrera que yo digo del NBA 2K, repito, no el actual, yo no pretendo que me traigan aquí una historia y tal, y no, el modo carrera del NBA 2K de la PlayStation 3, mírenlo, jueguenlo, véanlo, eso es una obra de arte. Y luego pónganme el ranking para hacer comparaciones, para ofrecerte algo que no te está ofreciendo FIFA. Konami verá lo que hace. Ahora mismo la paliza es brutal. Sigo diciendo que para mí Pro Evolution es mejor que FIFA, claramente mejor a nivel juego, pero a nivel producto, evidentemente, es que no hay color. O sea, ¿cómo vamos a comparar a FIFA con Pro Evolution? Es que no. Electronic Arts lo ha hecho muchísimo mejor. Luego también está, por supuesto, que también tienen un trabajo de publicidad y propaganda detrás mucho más grande, ¿no? Anuncios por todas partes, en los medios de comunicación salen noticias de todo tipo, que si la banda sonora del FIFA, el torneo del FIFA, mira, este juega a FIFA, el otro está jugando a FIFA, Immobile y su mujer jugando al FIFA. Siempre hablando del FIFA, ¿no? Bam, hasta normalizar el FIFA como el videojuego de fútbol por excelencia. Pro Evolution queda como, ¿qué? ¿Pro Evolution? ¿Qué es eso? Entonces, pues claro, termina pasando eso. En fin, veremos qué sucede en esa próxima generación, si Pro Evolution es capaz de recuperarse. Y en cuanto al sistema defensivo de FIFA, ya digo, intentaré, no sé si en los próximos días, semanas o cuándo, pero intentaré hacer un vídeo cuando pueda. Esta es mi opinión, os animo a que la caja de comentarios sobre qué es la vuestra y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.